Todos estos con vida propia, como siempre decimos, con protagonistas y referentes de toda la región. En este caso vamos a hablar de el pino histórico de la ciudad de San Lorenzo. Durante los últimos años un grupo de personas de esta ciudad de San Lorenzo está trabajando para salvar lo que queda justamente del pino histórico y nos visita aquí en los estudios en este mediodía de día jueves el licenciado en Ciencias Políticas Aníbal Fernández. Me dijo que no le diga licenciado en Ciencias Políticas, no sé por qué, pero bueno, ahora se lo vamos a preguntar. El licenciado en Ciencias Políticas con una larga trayectoria política en San Lorenzo y además también con una fuerte participación en los medios de comunicación, así como analista de política internacional. Sin más, lo saludamos a Aníbal Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás, Waldino? Muy bien y bueno, feliz de reencontrarnos en un canal, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Después de épocas pasadas, sí, ya lo creo. Pasaron, me parece, un poco más de 2 décadas, ¿no? De las últimas veces. Algo más, sí. El tiempo pasa rápido. Bueno, licenciado en Ciencias Políticas, ¿eh? En Relaciones Internacionales. En Relaciones Internacionales, bueno. Y a cargo de todo lo que significa el cuidado del pino histórico en la ciudad de San Lorenzo, que está allí en el centro neurálgico, se podría decir, de la ciudad histórica. Sí, en realidad, es decir, lo del pino viene ya de larga data. Actualmente tengo a mi cargo la dirección del complejo museológico, claro, que se creó, digamos que se inauguró hace 6 años atrás, donde está el Museo de Árboles Históricos de la Argentina y el Museo Sanmartiniano, que desgraciadamente el árbol anfitrión, ¿no?, de todos los árboles históricos de la Argentina que aún están vivos, se nos secó, que es el pino, allá por el año 2012, ¿no? Bueno, pero ahora se están haciendo trabajos de restitución en el pino histórico. Vamos a ver si vemos unas imágenes. Son imágenes que corresponden a otra época del pino histórico. Bueno, estos son los trabajos que se están haciendo ahora, ¿no, Aníbal? Sí, no, en realidad esta es una foto que tiene mucho tiempo, es decir, tiene unos años todavía allí. Fue un tiempo antes que, digamos, lo azotara la piedra. Sabés que allá por el 2012, digamos, una pedrada muy traumática en la ciudad que generó muchísimo daño. Sí, muy fuerte, sí. Y al pino literalmente le cepilló la mitad de la masa verde y lo poco que quedaba, bueno, se estuvo tratando de preservarlo, un trabajo conjunto con la Universidad de Rosario, de algunos técnicos que se acercaron, como el ingeniero Coniglio de la ciudad de San Lorenzo. Pero entrado el año 2013 el pino ya estaba botánicamente seco. Sí. Y bueno, desgraciadamente, digamos, de ahí en más se trató de ver qué podíamos hacer para preservarlo aún seco, más allá de que monumentos nacionales, museos, monumentos y lugares históricos consideraba que no era conveniente hacer digamos, una preservación, porque el pino se había secado, que había que talarlo y poner un monolito, ¿no? Bueno, tanto la opinión pública como la administración municipal y de mi parte consideramos que más allá de ser un monumento nacional es una propiedad, es patrimonio de los sanlorencinos y la gente venía a verlo igual, quería ver al pino. Entonces, bueno, lo que se hizo fue, más allá de que tuvo un par de quebraduras posteriores producto de la propia deshidratación del árbol, se puso quebradizo, se quebró la parte aérea, la parte más alta, pero quedó el cuello, ¿no?, con una especie de horqueta. Y bueno, iniciamos un plan, después de casi 1 año y medio de tratativas con monumentos nacionales, iniciamos un plan que tiene 3 etapas. Que la primera es, bueno, pelar toda aquella materia seca que haya sido afectada por xilófagos, por insectos que se alimentan de madera, para que la gente lo entienda, como polillas, algunas termitas. Primero hacer una limpieza integral, que estamos en esa etapa, ¿no?, que está bastante avanzada. ¿Y cuánto tiempo lleva esa etapa de limpieza integral de lo que queda? No, yo calculo que ya en unos 10 días más, si el clima nos acompaña, ya terminaríamos esa primera etapa. Después vamos a hacer, digamos, una desinfección integral con cipermetrina, con insecticida y con fungicida, para evitar nueva proliferación de insectos en lo que hoy se puede considerar como madera firme, ¿no?, de lo que queda del pino. Y bueno, y ya la tercera etapa sería digamos, una suerte de plastificado en base a, digamos, a
una tintura en base a barniz, a un barniz resistente a la intemperie, para evitar precisamente hacerle una cubierta que no permita la penetración de agua y tratar en la medida de lo posible de estirarle la vida útil, entre comillas. Preservarlo. Ya, claro, el pino no está, digamos, está botánicamente seco, pero sí poderlo conservar como una suerte de monumento inerte, ¿no? Claro. Aníbal, están en medio de la primera etapa. ¿Las otras 2 etapas llegarán hasta fin de año el trabajo correspondiente? No, va a ser bastante más corto. Yo estimo que en 1 mes y medio, 2, ya eso estaría concluido. Sí. Y, bueno, ¿Y es un trabajo costoso? ¿Y qué significa para el sanlorencino? No, en este caso es un para trabajo vos, ¿no? que ha costado, en realidad ha sido muy económico hacerlo, se hizo con personal propio, se trató de abaratar los costos en la medida de lo posible. Si se lo hubiese tercerizado, sí, Claro. hubiese sido, primero a veces por la envergadura de lo que significa, ¿no? Porque convengamos que muchas veces, la significatividad que tiene un determinado espacio, un determinado monumento, etcétera, eso hace también que inconscientemente se eleven los costos. Yo Claro. no sé por qué, pero vos sabés que este es un país ¿Automáticamente donde o cuesta poco inconscientemente? elevar los costos. No, lo estoy haciendo con Sí. gente que colaboró muchos años conmigo en el Pino. Claro. Con- Son personal del complejo museológico, es muy lindo allí en San Lorenzo, ¿trabajan allí también? Sí, uno de ellos sí, pero el otro está afectado a otra repartición, pero digamos, me lo han cedido para que me acompañe, digamos, en esta instancia, si bien ya no está trabajando conmigo en el Pino, pero me lo han cedido, digamos, a otra repartición municipal para que, digamos, podamos llevar adelante esta tarea que, te repito, va a salir muy económica en términos dinerarios. Aníbal, vamos a recordar, ¿no? Porque estamos hablando del Pino Histórico de la ciudad de San Lorenzo, es donde se supone, o en cercanía justamente de la sombra de ese pino, San Martín escribió una carta que fue el informe a... El parte de la batalla, ¿no? El parte del combate. Parte del combate, ¿no? Porque hay una diferencia militar entre el concepto batalla y combate. La duración. La duración, exactamente, la dimensión de la misma. Una batalla significa a lo mejor, no sé, digamos, un enfrentamiento que a veces llevaba días, ¿no? Claro. Esto fue muy corto, fue apenas, se habla de unos 15, 18 15 a 20 minutos, claro. Entre 15 y 20 minutos, fue muy, si se quiere, fue muy efectivo, ¿no? Y bueno, todos sabemos los resultados que tuvo. De Aníbal, todas maneras, sí. Sí, perdón, disculpame. Vamos a ir viendo imágenes de las que estábamos mostrando recién del Pino Histórico para tomar relevancia de que allí estuvo San Martín escribiendo justamente ese informe posterior al combate allí en el campo de la Lora. A ver si vemos imágenes. En ese lugar estuvo San Martín, ¿no? Escribiendo esa parte, ¿no? Sí, bueno, mira, esto eran los fondos de la huerta del convento. Claro. Y ahora hay un se colegio calcula, allí. Hay un colegio que es el Colegio Misericordia. Sí. Está así, pegado. es contiguo. Claro. Se considera que debe haber habido un pequeño monte de pinos, porque el Pinus pinea o pino piñonero era utilizado por los franciscanos en confitura de panificación. Incluso los galeses lo siguen utilizando, en España se utiliza. Es muy caro el piñón porque precisamente de una piña, porque hay muchos pinos que dan piña, pero no todos dan piñones. Claro. Algunos dan simplemente en el fruto dan una semilla que no se la puede considerar como piñón. Entonces debe haber habido un pequeño monte de pinos, de los cuales el único que subsistió fue y bueno, digamos, esto es monumento histórico, forma parte del monumento histórico nacional junto con el convento. Claro. Y allí hay parte de la infraestructura que se creó a fines de la década del 50, cuando estuvo el primer ingeniero japonés, que fue Katsusaburo Miyamoto, que fue precisamente el que generó la infraestructura, como la torreta de riego por aspersión, todo un drenaje hecho con cañerías perforadas. En ese momento se usaba la urea para hacer, digamos, la fertilización. Entonces, él fue el primero, fue el pionero. Ya después, en la década del 80, estuvo el ingeniero Nakayama, que fue el que nos formó a todos de alguna manera para continuar con las tareas de cuidado y preservación del pino. Desgraciadamente fue muy traumática la pedrada, fue muy estresante para el pino y sobre todo porque le horadó, digamos, así como
hay acción del granizo sobre las piedras, digamos, en la montaña. Bueno, Sí. acá le horadó la corteza, la parte superior de la corteza y el tránsito de savia. Entonces eso hizo que el sistema radicular quedara, digamos, aislado, Claro. ¿no? Y que la masa verde dejara de recibir, digamos, solución nutritiva para poder subsistir. Aníbal, hay retoños del pino en distintos lugares del país. Uno, bueno, Sí, a hay por pocos toda la metros, Argentina. claro, a pocos metros de ese lugar que es en el Campo de la Gloria, ¿no? ¿Allí Sí, hay un retoño? hay uno en el Campo de la Gloria, Sí. otro que la pedrada, digamos, desgraciadamente también lo secó dentro del complejo museológico, porque en el complejo, bueno, había uno que había plantado un sacerdote hace unos 80 años atrás, Sí. que la piedra también lo liquidó, al de la Plaza San Martín lo Ah, de la Plaza liquidó. San Martín, claro. Y queda uno en el Parque del Convento, hay uno en Fray Luis Beltrán, dentro de lo que sería o lo que era, no sé si sigue siendo el registro civil de Capitán Bermúdez, Sí. ahí en la avenida. Dentro del batallón también queda uno, y después hay por toda la República Argentina, ¿no? ¿Sigue siendo una referencia turística el pino histórico del Campo de la Gloria? Digo, No tengas duda, y cada vez más, sobre todo después que San Lorenzo, digamos, puso en valor su patrimonio, ¿no? Ya te digo, cuando con mi colega, el licenciado Nancer, creamos Sí. el complejo museológico, que fue el Museo de Árboles Históricos de la Argentina, que son todos los Claro. árboles históricos que todavía están vivos. Por eso te decía yo, desgraciadamente el anfitrión Sí. se secó. Bueno, yo hice el esfuercito de recorrer toda la República Argentina. Fueron muchas las provincias, pero me significó recorrer todo el país. Y ahí están en un museo gráfico, que son gigantografías de 2 metros de alto por 1,5 metros Sí. de ancho, que vos has tenido oportunidad de Sí, sí, verlo. claro, sí, hermoso. Donde están todos los árboles que son históricos, porque hay árboles viejos que no tienen significatividad desde el punto de vista histórico. Claro. Acá está el algarrobo donde lo ultiman a Chacho Peñalosa, en Loma Blanca, qué sé yo, el árbol donde, estamos siendo cronológicos, donde Sí. lo fusilan a Cuyen, Claro. acá cerca de Conesa, ¿no? En San Nicolás de En los San Nicolás, Arroyos. claro. Y así sucesivamente, es decir, dentro del Parque Urquiza, una palmera que le regala Pedro I, algunos de los árboles emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que fueron plantados en su momento por el presidente Avellaneda o por Sarmiento, y ni qué hablar del algarrobo abuelo de Purmamarca, todos, están absolutamente todos. ¿Algún de los ceibo? que ¿La flor nacional? Sí, hay varios, Claro. hay varios ceibos. Incluso, bueno, hasta el aguaribay que plantó cuando era adolescente el Perito Moreno, en lo que es hoy el Palacio Berlusconi, ¿no? Claro. Donde funcionan 5 escuelas ahí en Parque Patricio. Necesita todo relevado con la referencia histórica,